AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bienvenidos a todos y a todas, buena mañana, buen comienzo, día jueves, ya estamos 18, hoy ya somos 18 de septiembre, días previos a la primavera y un jueves que va a ser tremendo nuevamente para el gobierno nacional, después de lo que pasó en el Congreso afuera. Fue muy emotivo durante todo el día, muy emocionante, se vio sensibilidad y se vieron lágrimas
y mucha empatía con lo que estaba pasando y jugándose en el día de ayer, en personajes de nuestra cultura, de nuestra actualidad, etcétera, etcétera, sorprendentes. Se vio también en la calle, que está o todos los miércoles acompañando a los jubilados, o también en cada movilización por las universidades públicas, por la salud pública que hay en el centro porteño y en todos los rincones del país. Ayer ver la repercusión en Córdoba, en Mar del Plata, en Rosario, en Bariloche, en ciudades importantes de nuestra patria, fue también muy, muy emotivo, pero lo que dejó el Congreso de la Nación y también ponderando el rol de las instituciones y de los poderes del Estado, bueno, también hubo una elección adentro, 181 votos para la emergencia pediátrica y por el Hospital Garrahan, 175 votos para la ley de financiamiento universitario. Eso es la construcción de más de 2/3, te diría, ya podríamos empezar a hablar de la construcción de un 75%, más del 70% todavía, que en un momento quería proyectar la reta, dejando al kirchnerismo fuera, pero más del 75% de la política diciendo, viejo, esto por acá no es. Buenos días, Gustavo Cirelli. Muy buenos días, Nicolás Márcico. ¿Cómo estamos? Estoy muy contento con lo de ayer, muy entusiasmado. Y me hizo acordar que no solo Larreta lo dijo, sino quien se lo hizo decir, no me consta, no corresponde decir eso. Entonces, Guillermo Guillón, decís vos. No, sí, el ex embajador de los Estados Unidos, Stanley, fue el que lo dijo. ¿Te acordás? ¿No? Como para dar un poquito más de marco. Contextual, decís vos, de época. Sí. Pero bueno, no, muy bien, me parece que fue una gran jornada, que es la síntesis de muchos meses de lucha, muchos meses de resistencia. Y que es un punto de inflexión, pero un punto en continuidad también, ¿no? Digo, no es que se terminó nada, ahora sigue en el Senado, hoy es en el Senado, después seguirá tanto universidades como Garrahan en el Senado. Y algo me quedé pensando que de verdad, ayer cuando hablábamos con el representante de la CGT, yo le pregunté por lo de Cristina Fernández de Kirchner, insistir con que no se puede naturalizar en la sociedad argentina, en el pueblo, en la política, en esta democracia, que la principal líder de la oposición esté presa y proscripta. Uh-huh. Me parece que la conclusión de la marcha de ayer, que fue multitudinaria, masiva, hermosa, digamos, como un acto de sanación colectivo, en comunidad, haya ido hasta San José 1111, expresa también esto, pone en el foco las cuestiones como deben ser. Da igual. Y después vos graduás, si te gustó más o menos lo que decíamos ayer, los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, eso es una subjetividad, digamos. Pero lo otro me parece que debería ser como una bandera. Sí. Digo, la democracia no es democracia. Justo hablábamos el otro día, se cumplieron 70 años del golpe y derrocamiento de Perón. Digo, la historia argentina así lo demuestra. Bueno, venía pensando en eso, pero bueno, han pasado cosas también. Ayer hubo unas declaraciones destituyentes que seguramente usted después la verá, gravísimas. Digamos, me imagino la preocupación que tiene el gobierno, el Toto Caputo en particular. Uh-huh. Dejo la incógnita, usted lo abrirá. Después misterios. Otro punto interesante fue la discusión pasta o pollo entre los penatos de Cristian Ritondo y cómo intercede el justiciero Fernando Iglesias. Es verdad. Después con un tuit más tarde. Un tuit y una carta al presidente del bloque, a Cristian Ritondo, uh-huh, porque se vio agraviado por la diputada que estaba sentada a su siniestra. Sí, yo igual la vi bastante tranquila a los Penato, que ha tenido, por ejemplo, discursos muy apasionados y apasionantes cuando fue el tratamiento de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Ayer la vi bastante moderada, dijo lo que tenía que decir, me parece, creo que muchos dijimos, mirá qué sorpresa, qué bueno los Penato, con ese grado de conciencia política y social. En estos tiempos, y después no mucho más, no le pegó a nadie, no se paró, votó lo que votó, digamos, a favor de las leyes, ¿no? Que sí.
¿qué es lo que puede suceder ahí? Que de eso trabaja. Exacto, votás a favor, en contra o te abstenés. O te abstenés. Como hizo Vidal. Sos Vidal. Votás a favor, en contra o sos Vidal. Sos Vidal y López Murphy también. López Murphy, bueno, pero lo que pasa hay una historia en ellos también que no puede no ir no esperábamos a favor del financiamiento después de lo que hizo López Murphy en el 2001. Eso por un lado. Después muy bien Cecilia Moro tomando, digo, bueno, hay que empezar el partido, muchacho. ¿Dónde está Martín Menem? Muy golpeado Martín Menem, creo que es uno de los grandes derrotados de ayer, más allá del gobierno que está en un estado de conmoción. Por suerte Milei está recibiendo el mismo internacional siempre. Sí, y está teniendo un problema con las mujeres, Martín Menem. No sé qué está pasando con las diputadas. Está siendo muy maltratador, pero sobre todo con las mujeres le agarra el tema. Ayer, cómo la cayó a Tolosa Paz, diputada de Unión por la Patria, dejó, la gente se quedó como, es más, creo que hasta Tolosa Paz le costó reaccionar, porque fue como, ¿qué le pasó al Nabo Una cosa medio así la reacción. Debe haber sido, no lo vi, debe haber sido muy fuerte para que Tolosa Paz se quede. De hecho, después pidió disculpas Martín Menem en acto seguido, pues dijo, disculpe cómo le hablé, diputada, pero estoy atravesando unos días difíciles. Estoy atravesando unos días medio complicados. No es usted, soy yo, le dijo. Sí. De hecho, hay algunos que lo vieron cómo fue su accionar ayer durante todo el día, yendo, viniendo, entrando, saliendo, presidiendo, yendo a tomar un café y demás. Hay como medio clima de despedida de Martín Menem. Hay como una cosita medio de... Pasar por el despacho después, así charlamos un ratito. Exactamente, hay como una cosa de despedida. Algo tiene que concluir en todo este proceso, este segundo año de gobierno de Javier Milei. Después volver a reconocerle el hitazo a los muchachos de Gelatina, que ayer volvió a sonar, no sé si volvió por primera vez o no, en el hemiciclo Alta Coimera. Exactamente. Uno de los hits del año. Sí. Y por último, digo, ya que vine así con una lectura fina de la política argentina, me tiene podrido el Kun Agüero. Solo voy a decir eso. Acabas de pintar una palestra, Sireli, que es inmejorable. Como lo hiciste. Gracias. Y ahora vamos a profundizar sobre cada uno de esos temas. Cuando usted quiera. Está muy bien. Lo único que voy a decir es, como respuesta a lo último, no hablo de Kun Agüero. O sea que eso no tiene, creo que no va a tener lugar esta mañana. Está perfecto. No nos va a dar el tiempo. Lo vi ahí en un titulito, vi la frase que dijo y dije, bueno, ya, campeón, dale, sí. Escuchá lo que dijo Alejandro Lipkovich ayer, de AT Garrahan, en móvil con la 530. Nos metemos en el contexto de lo que pasó en el día de ayer afuera del Congreso y vamos con la primera nota de esta mañana. Ayer nos enteramos que hay 40.000 millones de pesos que el Hospital Garrahan recaudó gracias al trabajo de todos nosotros, que están en un fondo de inversión del Banco Nación. ¿Hablamos de la fundación? No, a lo que debería ir, que es en gran parte a reforzar los salarios. Nosotros cobramos un ítem que se llama recursos genuinos, que está congelado hace más de un año, y que no debería estar congelado, porque había recursos para reforzar los salarios. Imagínense, hoy un compañero contaba, mi compañero de la farmacia se fue para ganar solo 200.000 pesos más en el sector privado, pero porque los necesitaba. Sí. Si se hubieran reforzado los recursos genuinos, ese compañero no se iba. Así que el vaciamiento es concreto, tiene que ver en primer lugar con los salarios. Por eso defendemos esta ley que plantea una recomposición generalizada, y por eso vamos a luchar, no solo porque no sea vetada, sino para que se implemente en la práctica. Bien, ahí estaba Alejandro Lipkovich hablando de móvil de la 530, estaba con Martín Suárez y habló sobre estos 40.000 millones de pesos, ¿no?, del fondo de inversión que son del Garrahan, que ayer se denunció esto en redes sociales y también públicamente en algunos medios como en el nuestro, donde lo escuchábamos recién en el móvil de la 530, en la previa al acto principal que hubo ayer en Plaza Congreso. Pero vamos a saludar a otro de los protagonistas de ayer, ahí está, eso quería decir, porque al momento de la votación hizo falta que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le pregunte por su voto para que lo diga a viva voz, y en el momento cuando la Cámara lo toma, la transmisión de la Cámara de Diputados y de Diputados TV lo toma, nos dimos cuenta que parecía que había otro diputado nuevo en la Cámara, pero no.
Era Aldo Leiva, el diputado de Unión por la Patria, excombatiente de Malvinas por la provincia de Chaco, que estaba caracterizado con estos tiempos, estaba con una peluca, ¿no? ¿Cómo estás, Aldo? Acá Nico Márcico, Gustavo Cirelli, te saludamos. A ver, ¿me escuchás, Aldo? Hola, hola. Vamos a ver si podemos. Ahí se lo escuchaba, pero muy bajito. Exactamente. Con el volumen o con la señal. Ahora lo vamos a recuperar, Aldo, pero bueno, fue uno de los momentos de ayer de la sesión en la Cámara de Diputados. Así que eso fue en el momento de la votación de la ley de emergencia pediátrica y por el hospital Garrahan, que fue la que tuvo 181 votos a favor. Cuando digo a favor, esto para aclararlo técnicamente, ayer lo que pasó fue que se rechazaron los vetos de Milei, pero en términos técnicos en el ámbito parlamentario lo que se hace en realidad es votar a favor de la ley. Se vota por la insistencia de la ley, por eso se habla del voto afirmativo o negativo, es a favor de la ley o en contra de la ley sería, ¿no? Es un rechazo al veto de Milei, pero insistiendo en cada uno de los proyectos que ya habían sido aprobados previamente, por eso se habla de la insistencia en la ley o del voto afirmativo. Entonces ahí, bueno, cuando se lo consultaron a Aldo Leiva, ahí en ese momento nos dimos cuenta que hizo una caracterización que tenía que ver con estos tiempos, ¿no? Con sacarse la peluca y votar a favor de la ley porque, claro, el que se le cayó la peluca, según lo que decía Aldo, es al propio presidente de la Nación, que ya quedó expuesto. Ahí lo estamos viendo para los que están en el streaming, en Somos Radio M530, ahí estamos viendo el momento. Y después, otra de las cosas que pasó también fue esto que mencionábamos de Silvia Los Penato, ¿no? La diputada del PRO. Esto generó mucho conflicto interno en el PRO. El PRO hoy, a estas horas, ya venía pasando, pero tiene 3 vertientes. Esto se va a ir incrementando cada vez más. Me contaban hace unos días que cada vez son más los diputados, legisladores nacionales, legisladores porteños y dirigentes también del PRO que le escriben a Horacio Rodríguez Larreta para tomar un café nuevamente. Eso está pasando. Recordemos que a partir del 10 de diciembre Larreta vuelve a la legislatura porteña, a tener un cargo en representación de los porteños en ese ámbito, y cada vez son más los que le están pidiendo café, y yo intuyo, esto no es información, es más un análisis, que Los Penato es una de las que ya tomó café con Larreta. Tengo esa sensación. Esto es más intuición, esto no es información. Bueno, hay que recordar que fue la candidata que perdió con Adorni, digamos, de la candidata de la derecha en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Expuesta y mandada al matadero con Mauricio Macri. No quedó muy contenta, eso sí es información, con Mauricio Macri y Los Penato después de esa campaña. Sí, quedaron ahí, compitió contra el propio Larreta en una elección para ellos bastante controvertida. Para ellos, quiero decir, Larreta, Macri, Los Penato, tal cual, donde fueron doblegados por el vocero presidencial. Con esto no estoy diciendo que Los Penato, después de haber votado a favor de las leyes, en pos de los universitarios, en pos de la salud pública y los pibes y pibas que necesitan del Garrahan, sea hoy una heroína. Ya nos pasó, nos pasa mucho a los progres que cada tanto nos clavamos con alguien. Le pasó a algunos con Nacho Torres. Progresero usted. Le pasó a muchos con Nacho Torres, les pasó a otros. No es mi caso, yo no me hago cargo, y por lo que acaba de decir Cirelli, él tampoco. Por otro lado, y ya vamos a la comunicación, lo que expresa, me parece, la discusión que se ve, que filmada entre Ritondo, que es un avesado dirigente político, muchísimos años de parlamentos y de legislaturas y demás, es que hay una crisis muy profunda y algo de impotencia en el proceso político de los últimos meses, de cómo tuvo que el macrismo subsumirse dentro de lo que son los libertades en la provincia de Buenos Aires, y el desastre que sucedió en las elecciones en estas que pasaron. Hay que ver de cara a octubre cómo sigue. Mucho está entendiendo el costo de haber sido absorbidos por la Libertad Avanza. Y cómo los hizo jugar Macri por Milei, exactamente. Y cómo los hizo jugar Macri a todos. Y Macri mandando el metadero, que Macri, corrido de la escena política y pública, fíjate cómo cuando algo no le sirve, se corre, listo, se desmarca y ya está. Escuchemos a Los Penato en el audio 8,
en esto que dijo ayer argumentando su voto, y ahora retomamos la nota. Ni es cierto que quienes votemos para sostener el veto querramos voltear al gobierno, como tampoco es cierto que quienes apoyen el veto lo hagan porque recibieron coimas del gobierno. No son kirchneristas los que no están de acuerdo con algunas decisiones del gobierno, ni son libertarios los que están de acuerdo con algunas decisiones del gobierno. Entre kirchneristas y libertarios en este recinto, por lo menos, hay una decena de otras fuerzas políticas con su identidad, sus valores, sus tradiciones políticas, pero sobre todo con su legitimidad electoral. La verdad es que creo que la mayoría de los que estamos acá hubiéramos preferido evitar esta sesión. Schiaretti, que está armando la avenida del medio, escuchó estas palabras y se emocionó. Yo no sé si no la llamaron para convocarla para la próxima fecha. Qué interesante, porque hace años que todo de un lado siempre porque el kirchnerismo y del otro van cambiando, pero siempre está el kirchnerismo de un lado. Siempre es el problema. Y antes era el macrismo, esto que decíamos antes, se resquebrajó, no habría sido bien cuidado, por lo visto, porque desapareció otro brote. Y ahora son los libertarios, y ellos quedan en el lugar del centro, o no, vaya a saber qué. ¿Qué será, no? ¿Qué van a representar? Aldo Leiva, a ver si te escuchamos ahora. Buen día. Buen día. Ahora sí. Ahora sí. Nico? ¿Cómo está Gustavo? ¿Cómo les va? Ahí está, el diputado nacional sin peluca, Aldo Leiva, que quizás está en comunicación con nosotros. Aldo, ¿cómo se te ocurrió el momento de ayer? ¿Tenías una peluca de a mano y pintó, o ya venías con ganas hace unos días? No, en realidad es por ahí situaciones como estas, lo que en lo personal trato de encontrar algún argumento para dejar claro mi voto, mi mensaje, porque convengamos que muchas veces los que venimos del interior profundo, nos ningunean, pareciera ser que los que cambian su posición, sus votos, en general siempre le encuentran la forma para justificarlos, porque en realidad a veces esta visibilización que tenemos con actitudes como esta nos permite también transmitirle a la sociedad en conjunto un mensaje claro y contundente. Lo que yo quiero transmitir con esa imagen, sin ninguna duda, tiene que ver con decirle al gobierno, a la sociedad, que este gobierno en síntesis se quedó sin peluca, se quedó sin iniciativa. Hoy verdaderamente lo que estamos viendo es que los mismos que lo trajeron, que lo votaron, que lo impulsaron, son lo que generan una situación de inestabilidad enorme, y esos mismos son los que después tratan de echarle la culpa al kirchnerismo, al peronismo, al PJ, como nos quieran identificar, producto de que, yo creo que Milei vino a hacer lo que hizo, y a los grupos de poder, al círculo rojo, como lo llaman, hoy ya no le sirve. Por eso la inestabilidad en el mercado, por eso las expresiones en los distintos medios hegemónicos, donde en realidad nunca se hacen cargo de la situación que generan. Es algo muy parecido a lo que pasó en su momento con Fernando de la Rúa, donde, después la culpa es de Juan, de Pedro, pero en verdad la situación que vive el país tiene a los mismos responsables de siempre. La historia nuestra reciente nos marca que esto es la continuidad histórica de Martínez de Oz, de todo lo que conocemos en los últimos años. No es casualidad que esté Caputo, que esté Patricia Bullrich, y que detrás estén, como digo, los mismos de siempre. Después, como se me ocurrió en realidad, hay una compañera que en algún momento le había dicho, cuando llegue el momento me voy a manifestar en contra de este gobierno. A partir de ahí quedó dando vuelta la idea de la peluca, y me pareció que ayer era el momento oportuno para
expresar una especie de rebeldía, una especie de mensaje, una especie, una forma también de decirle al gobierno que a lo largo y a lo ancho del país hay millones de argentinos y argentinas que confiaron en él y que hoy se quitaron la peluca y que hoy le están diciendo basta, y eso se vio reflejado en las marchas multitudinarias de jóvenes que lo votaron, de jóvenes que lo acompañaron, de la clase media que también lo acompañó sin ninguna duda de manera masiva y que hoy se ven decepcionados. Aldo, ¿cómo se estuvo y cómo se viene viviendo en Chaco todo lo que tiene que ver con estos ataques del gobierno nacional sobre la salud pública y sobre la educación pública y sobre el laburo también, ¿no? Y los comercios, y los puestos de trabajo y el salario, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo percibís vos en Chaco, en tu localidad, General San Martín? ¿Cómo se percibe? Y bueno, el Chaco no escapa mucho a la situación general del país, y si a eso le agregamos que el gobernador es uno de los 3 o 4 gobernadores que se pintaron de violeta. Esdero, exactamente. Esdero, que se puso el buzo violeta como lo hizo, ¿cómo se llama? Ritondo. Entonces, la situación es muy, muy compleja en lo que se refiere a salud. La economía está hecho pedazos. El gobierno, así como está en este momento, es muy probable que en los próximos meses comience a pagar de manera escalonada a los empleados públicos, y la producción en general, bueno, también está retrocediendo a pasos agigantados, y ni hablar de la situación de la salud, de la educación, para que la audiencia tenga un panorama de lo que pasa, por ejemplo, en educación. Desde hace unos 6 y 7 años, los docentes tenían cláusula gatillo en la provincia. Bueno, eso hoy es un recuerdo ya del pasado. Sí, es cosa del pasado. Exactamente, porque bueno, Esdero también pasó la motosierra de la misma manera que lo viene haciendo Milei. Es uno de los alumnos preferidos, además creo que está por ir Milei en los próximos días a la provincia del Chaco. Espero que no se encuentre con otro pastor que convierta pesos en dólares, porque a ese tipo de situaciones nos expone este presidente, donde no deja de hacer papelones, donde todo es bizarro, donde todo es improvisación, donde todo tiene que ver con esa hoja de ruta tremenda que tiene que ver con ajustar y ajustar, sin importarle en absoluto las consecuencias que genera ese ajuste. Aldo Leiva, con quien estamos hablando, diputado nacional de Unión por la Patria. Aldo, te pregunto por último, el próximo contacto seguramente sea invitarte para que nos vengas a contar sobre ese libro, pero anunciame, porque sé que estás laburando con Edgardo Esteban y que van a sacar un libro juntos sobre tu historia en las Malvinas. Recién lo decíamos al comienzo de la entrevista, Aldo es excombatiente de Malvinas, tiene una historia muy interesante. Hace un tiempito me contó algunas cosas de sus vivencias en las islas que realmente impactan, y esto las Malvinas la pongo también sobre la mesa porque también tiene que ver con lo que está en juego en estos tiempos, ¿no? La soberanía, por eso la importancia también de recuperar tu historia en esas islas, y cómo eso también te llevó después a trabajar en política, Aldo, que es lo que haces al día de hoy también. Contame cómo viene el lanzamiento de ese libro. Bueno, la verdad que muy bien, ya estamos en la etapa final. La verdad que Edgardo Esteban es un amigo, es un hermano de la vida, y bueno, justamente la generosidad de él hizo que charlando, compartiendo un asado, un vino, bueno, fuimos comentando, y un día me dice, tenemos que escribir un libro. Bueno, a partir de ahí nos pusimos a trabajar, y estoy muy entusiasmado con eso. Él en lo personal está conversando con algunas editoriales, así que cuando esté listo seguramente van a ser los primeros en enterarse,
porque la verdad es que también ustedes desde ahí hacen soberanía, defienden la patria, defienden a la gente y bueno, la vida a quienes pensamos de la misma forma, a quienes defendemos los mismos principios, los mismos valores, sin ninguna duda nos va juntando, así que mucho entusiasmo, muy entusiasmado, valga la redundancia, y muy agradecido por la generosidad de Edgardo. Bien, te vamos a recibir por acá entonces con Perdón, Gustavo buen día, Sibeliano. sí, con Edgardo. Vengan a las 7 con Edgardo si lo haces levantar temprano, ese amigo. Un gran amigo. Temprano, Edgardo. Hoy debe estar muy temprano porque, bueno, después de que terminó la sesión, le dije que, bueno, en principio River estaba como Milei, 2-0 anoche abajo. No seas así, Aldo. No te pongas embostero porque ahí empezamos a tener problemas. Quedémonos con la unidad peronista. Claro. Se pudrió el libro. Abrazo grande, Aldito. Buen día. Saludos, buen día. Aldo Leiva, diputado nacional de Unión por la Patria, excombatiente de Malvinas. Yo siempre lo repito cada vez que hablamos con Aldo, porque aparte de lo que pasa en la Cámara de Diputados, también su historia es parte de lo que él lleva también y expresa en ese recinto. Es el primer excombatiente que tiene raso, que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. En la historia de nuestro país no es un dato menor, habla de la representación también de los distintos sectores. Sí, y ahora hablando en serio de Edgardo Esteban, su paso como director del Museo Malvinas. Brillante, recuperó ese lugar. Qué otro momento político, histórico, ¿no? Qué compromiso el de Edgardo, y como puso el tema desde siempre en el debate y en la memoria, ¿no? Con cosas que, bueno, digo, desde su libro Iluminados por el Fuego, ¿no? Que después fue película para acá, haciendo pedagogía de... Pero aparte voy a conversar con Edgardo, me ha tocado un par de veces ahí en el museo y salías con ideas para hacer cosas, de hecho, así fue, pero un tipo inspirador en la función, y eso es interesante. Y haciendo pedagogía de lo que significó esa guerra para nosotros, ¿no? Como sociedad y culturalmente. Cosas que era una herida que sigue abierta y que todavía necesita, entre otras cosas, que sigamos reclamando soberanía para que pueda sanar un poco. Vamos a la tanda breve y ya seguimos hasta las 8 con más de Un Buen Comienzo. 11 3200 0530, esa es la línea de oyentes. Atentos para todos, la máxima para hoy va a rondar los 22, 23 grados. Ya estamos en 18.5, mucha humedad. Está pesado en el área metropolitana de Buenos Aires y el cielo con algunas nubes. La lluvia igual recién para el sábado. Atentos con eso, se van cargando los accesos a la ciudad de Buenos Aires, así que salgan con tiempo si arrancan a esta hora la mañana y el día. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en
AM530. Lo tenemos a Gabriel Catopodis en línea. ¿Cómo estás, Gaby? El militante, hoy hablamos de Gabriel Catopodis, que es militante, ¿no? Jugador todoterreno. Estación de tren, arriba del tren. ¿Vos dormiste, Gabriel? ¿Vos dormiste? Sí, claro que sí. Sí. ¿Pudiste descansar o estabas como sobrepasado? Yo lo hago hace muchos años, sí. y lo hago como con mucha naturalidad, me gusta, lo hago temprano además porque después tengo que ir a laburar, no está bueno que nos vean a cualquier hora del día, y la verdad que también te carga y te da un poco el pulso de cómo estaba la calle. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Como siempre, arriba del auto me espera la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
17 minutos para las 8 de la mañana, seguimos haciendo este buen comienzo en la radio de las madres, en la M530. Gracias a todos los que mandan mensajes al 11 3200 0530, línea de oyentes. También estamos en YouTube, en el streaming somos Radio M530, conectados por todas las vías. Y quiero que escuchemos algo antes de meternos en la próxima entrevista, porque ayer habló el ex viceministro de Economía, ¿no? de Luis Caputo, que revela algunas de las cosas que ya nosotros venimos cubriendo desde el comienzo del gobierno de Javier Milei y que están quedando en evidencia cada vez más a medida que pasan los días, las semanas, los meses, y es que no había un plan económico. Cuando arranca este gobierno, esta experiencia narcocapitalista, no había un plan económico. Y el tema es que ahora lo empiezan a revelar exfuncionarios. Y exfuncionarios de un área sensible, que supuestamente es la que maneja el presidente de la Nación, Javier Milei, que es ni más ni menos que la económica. Bueno, estuvo hablando, y me parece que va a hablar cada vez más. Están todos viendo cómo hacen para despegarse de haber sido parte de esta experiencia. Joaquín Cotani. Joaquín Cotani fue, durante los primeros 8 o 9 meses de gobierno de Javier Milei, el viceministro de Economía, el segundo de Luis Caputo, que contó lo siguiente de cuando lo convocan para agarrar ese cargo. Después uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué agarraste entonces, maestro? Porque la onda es agarrar igual, ¿viste? Vos por la duda agarrás, facturás y después ves. ¿Por qué agarraste? Podría uno preguntar, pero dijo lo siguiente, escucha. En mi discusión con los miembros del equipo siempre fue que yo nunca entendí el programa económico basado en congelar la oferta monetaria y dolarizar endógenamente, como nunca entendí el tema de por qué era importante para la inflación no la base monetaria tradicional, sino la base ampliada, por qué hacía una diferencia notable, salvo en las cuentas del Banco Central o en la limpieza del balance del Banco Central, que en todo caso para mí era una prioridad secundaria para después que se hubiera normalizado todo, porque hacía diferencia que la deuda la tuviera el Banco Central y no el Tesoro, siendo deuda de corto plazo. Todas esas cosas creo que hubo formaban parte de una idea que el equipo y el mismo Milei vendían como novedosa, diferente, y que, bueno, se demostró que no lo era. Bueno, no cerraba por ningún lado, y lo que se está demostrando y está quedando expuesto es que no era por ahí, no cierra la ecuación para el conjunto. Para muy poquitos está cerrando con creces. Y además el nivel de improvisación. Te venden como que había como el Messi de la finanza, un plan económico, y el segundo sale a decir, después es más amplia la declaración, ni el Fondo Monetario no podemos explicar lo que queríamos, digamos, y como que Caputo le vende la idea que el propio Milei quería escuchar. Era claro que había que ir, tomar la Bastilla, tomar el sillón del ministro de Economía y Finanzas, claramente, y después ver cómo va pasando otras oportunidades. Tal cual. Bueno, eso es lo que está pasando y mucho, ¿no? Muchos personajes electoralistas, pero... Y aclarar que el que habló... Pero pocos con proyecto. Joaquín Cotani no es del equipo de Amado Vudú o Feletti. No, lo preocupante es que es un tipo que escucha los mercados, como les gusta decir a ellos. Claro. Un tipo que escuchan los tipos que tienen guita para la timba y para invertir. Es de Helios. Esos mismos. Volvemos a retomar lo que pasó en el Congreso en el día de ayer, en la Cámara de Diputados, porque está en línea Eduardo Valdés, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por Unión por la Patria también. Eduardo, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y Gustavo Cirelli, te saludamos. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto. Bien, Eduardo, gracias por el tiempo. Eduardo, ¿puede ser que ayer había clima de despedida de Martín Menem o que algo así ya se haya percibido en el recinto, en los pasillos de la Cámara de Diputados? No lo vi, no lo sé, no. Te lo pregunto.
clima de despedida de una forma de gobernar, eso sí, en el sentido de que los números en los cuales se resolvieron cada uno de los temas más importantes que se discutían ayer, el financiamiento universitario y el tema de salud, de Garrahan, por 181 votos y 172 las votaciones, muy sobrado los 2/3 que se requerían, significa un resultado tan contundente como había sido el resultado electoral del pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Respecto a lo que ustedes estaban diciendo recién, permítanme agregarles una cuestión de Milei y la economía que se ejecutó, que era distinta de la que él quería hacer, o al menos dijo que iba a hacer en esa campaña electoral. Tal cual. ¿Dónde está Carlos Rodríguez, que iba a ser el ministro de Economía, el titular del SEMA, de la Universidad del SEMA? ¿Se acuerdan? Nunca asumió ninguno de los equipos, y las barbaridades que había dicho en la campaña electoral Milei de la gestión de Luis Caputo con Mauricio Macri. Exacto. Y Sturzenegger, que termina siendo el ministro de la motosierra, estrella de este gobierno, todo ese trabajo lo había hecho para Patricia Bullrich, presidenta. O sea, Macri le puso a los empresarios atorrantes que le financiaron la segunda vuelta con los laboratorios de estos que han arrasado con la Agencia Nacional de Discapacidad y con negocios con el ANSES, con el PAMI, con provincias como el Chaco. De todos lados han metido este laboratorio y les puso a los ministros que no iban a hacer lo que Milei pensaba. Eso es así. Sí, hay que recordar que Milei hablaba de dolarizar y destruir el Banco Central, ¿no? Ese fue como uno de los ejes de la campaña. Exactamente. Y el recuerdo de Caputo, que fue el peor ministro de Economía de la historia, como dijo Milei en campaña. Y ahora está atado a la suerte de Caputo. Entonces, yo quiero imaginar que esto es un punto de inflexión. Los diputados de La Libertad Avanza en el día de ayer tuvieron un discurso diciéndonos que para qué íbamos a votar lo que estábamos para votar en el día de ayer, tanto en el financiamiento universitario como en Garrahan, si el presidente había planteado 2 días antes, cuando presenta el presupuesto, que en el presupuesto 2026 estaba previsto el aumento sideral en educación y en salud. Y bueno, ojalá que ahora, si es verdad eso, concreten estas 2 leyes, concreten la emergencia en discapacidad y continúen, si es cierto lo que dijeron, continúen con el presupuesto 2026 que contemple todos estos temas, porque basta de confrontación. Nuestra idea es que la gente pueda vivir dignamente, los jubilados, los médicos, los colectivos de personas con discapacidad. Eso necesitamos resolver y restaurar la injusticia en este momento. Basta de especular con octubre. Si usted es presidente, hágalo ahora, si es lo que dijo el lunes, es genuino y es verdad. Dejen de intentar judicializar. Los resultados ya en el Congreso no les cree nadie y no los van a revertir. Bueno, tampoco va a pasar en la justicia. Pasa, Eduardo, que no es genuino y real cuando vos vas a leer el presupuesto 2026 y lo que ves es que en el presupuesto está contemplado una quita de pensiones de 155.000 pensiones que quieren dar de baja, cuando ves que todas las proyecciones supuestamente de incremento presupuestario para las diferentes áreas está basada en una inflación calculada al 2026 que no existe y que tampoco va a existir, y que el propio Fondo Monetario le dice que no va a tener una inflación del 15% en el 2026, que con suerte la inflación del año que viene va a ser del 40-42%. Entonces digo, ya cuando vas sobre el presupuesto te das cuenta que es mentira, que fue para la tribuna, como toda esta cosa de hablar más bajito, más tranquilo, ¿no? Un poquito más pausado, como en un rol más institucional.
¿Vos creés que puede pasar lo mismo que el año pasado? Que este presupuesto que no cierra por ningún lado, cuando se lo quiere empezar a modificar, el oficialismo lo retira y extiende otra vez el presupuesto 2023 y otra cosa mariposa. Yo creo que esta vez no va a ser así. No va a ser así. Bien. Todos imaginamos lo que él querría hacer y vamos a hacerlo lo suficientemente inteligentes para que haya presupuesto. Hoy ahí están los marcos de confianza parlamentarios entre los bloques que antes nos enfrentábamos como para tener la inteligencia, pero aparte quiero creer que lo que han dicho los legisladores de La Libertad Avanza sea cierto. Aunque ayer no lo vi hablando a Esper, ¿no?, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, anda muy callado últimamente. Después de que salió corriendo en moto, no se lo vio nunca más en los lugares que se lo solía frecuentar. Ya no es más Cárcel Ovara, me parece que ahora quedó Cárcel Ovarín, pero él es el que cercenó que hubiera presupuesto todo este tiempo. Creo que han cambiado los tiempos. El miércoles que viene, por lo pronto, casi que el presupuesto lo obliga a laburar y te abre la comisión de presupuesto, ¿no? Ya los convocó a todos, Eduardo. Así es, vamos a ver cómo funciona. Pero guarda que también puede haber sesión también, A nosotros, en el bloque, el secretario parlamentario nos ha planteado que estemos pensando en estar en Buenos Aires el miércoles que viene y vamos a ver el temario. Y bueno, seguramente van a ser los puntos que no se pudieron terminar en el día de ayer. Claro, porque se levantaron los de la UCR y del PRO y se fueron, ¿no? Y los libertarios. Así es. Por el tema Libra, que era la citación a funcionarios, y el tema de federalizar la Agencia Nacional de Discapacidad. Qué casualidad, justo ahí se levantaron, mira. Sí. Eduardo, sigamos charlando, nos quedamos atentos con este dato que nos contabas recién y también va a estar seguramente aprobado después de lo que pase hoy en el Senado, el rechazo al veto de los fondos ATN, ¿no? De las provincias, los fondos de los gobernadores. Eso va a ser hoy, ¿no? Eso es hoy en el Senado, no, pero lo que quiero decir es que si hoy eso se aprueba en el Senado, como todo indica que va a pasar, también puede ser parte del temario de la Cámara de Diputados la semana que viene. Así es. Así que bueno, trabajo va a haber, bastante. Bien, que así sea. Hace falta mucho del Congreso en estos tiempos cuando sentís que el Ejecutivo y el Poder Judicial no te representa. Abrazo grande, Eduardo. Abrazo y gracias. Abrazo grande. Ahí estaba Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria por la ciudad de Buenos Aires, adelantándonos a algunas cosas de las que puede pasar la semana que viene y retomando este tema que me había faltado contar cuando hicimos el repaso de lo que dejó el Congreso de ayer, que fue la última parte, ¿no? Ya entrada la noche tarde, cuando llegaba el momento de tratar las citaciones a los funcionarios, Karina Milei, el ministro de Salud, Lugones, ¿no? Para que hablen sobre lo que pasó con el fentanilo, adulterado, tóxico, y lo que pasó también con el caso Libra. De repente se levantaron los diputados de La Libertad Avanza, por supuesto, también del PRO y también de la Unión Cívica Radical, y se fueron del recinto. Entonces, al dejar sin quórum la sesión, la sesión quedó dada de baja, así que seguramente se retome una posible sesión para la semana que viene, junto con los ATN, que hoy sale. Hoy sale, y lo que sí es seguro es que había una especulación ayer con lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, del rechazo a los vetos por Universidad y Garrahan. Hoy podía entrar en el Senado, eso no se puede, no va a ser esta semana, seguramente sea para otra sesión la semana que viene. Con lo cual, a los trotes, porque ayer superaste los 1.250 puntos de riesgo país. Te pegó otra subida y te llegó a los 1.500 mangos el dólar. Tuviste 2 tortazos en la Cámara de Diputados importantes que te obligan ahora, una vez más, a a poner la plata para lo que es la emergencia pediátrica y las universidades. Hoy en el Senado te van a decir que tenés que devolverle la guita a los gobernadores que no le venís girando hace 1 año y medio. La semana que viene otra vez lo mismo, te lo va a decir según el tema la otra Cámara de Diputados o de Senadores. Y así
el 26 de octubre está cada vez más cerca. Sí. ¿No? Digo... ¿Cómo explicarle la diferencia a un presidente constitucional entre la democracia y la monarquía? Sería de parte del Parlamento, del Congreso Nacional. Y lo que estamos viendo. Claro. Tal cual, es como eso, ¿no? Lección Democracia 1. Sí, y la rebelión de las ratas también. Claro. Digo, fueron muy maltratados, ¿no? Entre comillas, lo digo, obviamente. Digo, todo el destrato de parte del presidente hacia los diputados y senadores, creo que no tiene antecedentes en democracia. Y bueno, más allá de eso, ponen un límite a ciertas políticas que ya sabemos de qué se trata. Uh-huh. Sí. Me acuerdo que había un bravucón cuando era chiquito en el barrio. Expert. No, por una cuestión etaria no me llegué a cruzar por el barrio con Expert, pero había un bravucón en el barrio que no vivía en la cuadra en la que vivía yo, vivía cerquita, pero siempre pasaba y siempre venía, y cuando había partido de fútbol, picadito, carrera de bici, lo que sea, era chico, yo de 10, 11, 12 años, siempre daba la nota, ¿viste? Siempre armaba algún quilombo, siempre se bravuconeaba a alguien, quería fajar a al otro. Y me acuerdo que lo esperé, ¿viste? Acumulé 3, 4, 5 situaciones, hasta que un día me calenté porque me tocó a mí la bravuconeada, y ese día fue el límite, y dije nunca más pases por esta cuadra. Y claro, cuando vos te peleaste con todos, no había nadie que lo banque. Claro. Entonces cuando yo le dije eso, lo único que hice fue decir lo que ya todos pensábamos, que era, che loco, no pase más por acá, listo. Y bueno, después lo veíamos que pasaba por la esquina y se iba rápido para esquivar Maturín. Sí. Que Milei va a evitar, no solo lo que y se hizo tantos enemigos, va a tener que pasar por otra cuadra. Y ya llegó un momento que no te banca nadie, porque te peleaste con todo el mundo. Entonces cuando te peleas con todo el mundo, no tenés nadie que diga, che, bueno, pará, maticemos un poco, ¿entendés? Lo único que va a pasar es que en algún momento va a haber uno que le va a decir, loco, hasta acá, ya está. Y va a ser en las urnas, ¿no? Estamos hablando de eso, porque para que después no digan que hay discursos golpistas. Yo me imagino, volviendo ahí, lo que hablábamos antes, a Cristian Ritondo pensando en la intimidad, diciendo, Cristian, ¿quién me mandó a meterme con esta gente? Pero tendría que reflexionar un poquito quién lo mandó. ¿Quién lo mandó? Tal cual. ¿Quién te hizo eso? Gracias a los amigos de Yerba La Buena, que siempre nos acompañan con los mates todas las mañanas. Están ahí, los pueden buscar también en redes sociales. Yerba La Buena en Instagram, también tiene página de internet. Y también a los amigos de Milesio Hogar, que nos acompañan también desde bien temprano en un buen comienzo. Milesio Hogar, así también lo pueden buscar en redes sociales y en la internet. Nosotros nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana con más de un buen comienzo. Gracias, querido Gustavo. Un placer, lo veían caballero cargado de ganas de entrar. Los puños llenos de verdades. Estaban empujando la puerta. Exactamente, como siempre, está Silvio Soler, Gary Castro, también lo tenemos a Juan Pablo Fierro, Leandro Deza, Vicente Castro en el equipo del otro lado del vidrio. Gracias a todos, nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana. Gracias también a todos los que mandaron muchos y lindos mensajes. Mañana otra vez a las 7 estamos por acá. Chau. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto?